Entonces, semana 4. Vamos a empezar con lo que son las cromosomopatías, ¿ok? Cromosomopatías. Estas son las alteraciones cromosómicas. Ya hablamos de mutaciones, nada más que aquí hay que hacer una distinción muy importante. Mutaciones se refiere a alteraciones como tal en los genes. Acuérdense que los genes son las porciones como tal. Esto se refiere a alteraciones como tal de los cromosomas, es decir, de todo el ADN condensado va a haber una alteración. Y va a ser tanto en el número o en la estructura de los cromosomas como tal. Los cromosomas tienen una estructura específica, que lo vimos en lo que es el cariotipo. Una alteración en esta estructura o en su número como tal va a causar un problema. ¿Okay? Entonces tenemos lo que son las euploidías, que son la variación en el juego de cromosomas. ¿Okay? Va a implicar a todo el genoma. Todo el genoma va a tener una variación en el número. ¿Okay? Puede ser haploidía, que sería un solo juego de cromosomas, no vamos a tener a la pareja, no vamos a tener homólogos. O puede ser poliploidía, que sería más de un par. ¿Ok? Normalmente tenemos 23 pares, haploidía sería tener nomás 23 cromosomas solitos, poliploidía sería tener más de como 23 tercias o 23 cuartetos, así, ¿ok? Luego tenemos lo que son las aneuploideas, que son pérdida o ganancia del cromosoma, pero no afecta a todo el genoma, va a afectar a un par de cromosomas específicos, ¿ok? Tenemos las trisomías, las monosomías y las nulisomías. Las trisomías son la existencia de un tercer cromosoma, ¿okay? Tenemos una tercia en vez de una pareja. Monosomías es la pérdida de un cromosoma. En alguna de las parejas ya no van a ser parejas, va a ser simplemente el cromosoma solito. Y la nulisomía es la pérdida completa de un par, ya no va a estar, ¿ok? Tenemos las translocaciones, que va a ser de una sección de un cromosoma se va a unir a otro cromosoma, se van a intercambiar esos segmentos. Y tenemos las inversiones, que es que la región cromosómica se voltea, se da como la vuelta. Entonces, ahorita vamos a ver unos diagramas para que quede un poquito más claro, pero estos son los conceptos clave. Y aquí en este diagrama podemos ver, lo que les mencionaba, que tenemos las autosomopatías, gonosomopatías. Acuérdense que autosoma se refiere a los primeros 22 pares y gonosomopatías se refiere al par 23, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en trisomías de los autosomas, la más conocida como tal es el síndrome de Down, que es la trisomía, como aquí podemos ver. Y también tenemos de lesiones, tenemos en gonosomopatías, pues van a ser dependiendo del sexo como tal biológico de la persona. Entonces ya habíamos visto en mujer que podemos tener, por ejemplo, XO, que sería una nulisomía, porque no tenemos el otro cromosoma. Podemos tener triple X, que sería una trisomía, y así. Entonces este diagramita nomás son como ejemplos de cromosomopatías. Entonces, como les mencionaba, la euploidía va a afectar a todo el cromosoma, ¿ok? Todo el cromosoma. Si estamos hablando de una euploidía triploide, entonces todos los pares... Dame dos. Puedo ver el chat aquí. Aquí está. Mariana, es que el Study Jam se dividió en dos partes de genética por cuestiones académicas de Lupita, mi compañera que da también en genética. Se dividió en dos partes. La primera parte fue semana 1 a semana 3 y la vimos la semana pasada. Esta es la segunda parte y es semana 4, semana 5 y dudas en general de la materia. Entonces sí vamos en semana 4, pero porque ya dimos semana 1 a 3 antes. No te preocupes. Les mencionaba la euploidía, entonces va a afectar a todos los cromosomas. Si tenemos una euploidía triploide, significa que todos nuestros pares de cromosomas, todos nuestros numeritos, los 23, van a ser 3. En vez de ser pares, van a ser tercios, ¿ok? Si tenemos tetraploide, entonces sería todos, ¿ok? Vamos a tener 4. Entonces, euploidía como tal afecta a todo el genotipo como tal. Todos los cromosomas van a tener un número más o un número menos, ¿okay? O dos números más en sí. Las aneuploidías no van a afectar como tal a todos los cromosomas, solo afectan a una pareja específico. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos monosomía del cromosoma 3, aquí solo tenemos un cromosoma, le falta a su pareja. O tenemos trisomía del cromosoma 3, tenemos 3. O tenemos tetrasomía, que serían 4. Entonces, esa es la grande diferencia entre euploidía y aneuploidía. Euploidía es de todos los cromosomas van a tener una alteración, aneuploidía es de una sola pareja de cromosomas. No sé si haya una duda hasta ahí.
Ok, entonces tenemos como tal los mecanismos de generación de alteraciones cromosómicas. Estas alteraciones no suceden solitas. No, ¿cómo le explico? No es un mecanismo que suceda nada más porque sí, sino que acuérdense que en el momento de la fecundación pues se van a unir, vamos a tener el cromosoma del femenino, el cromosoma masculino y se van a unir. Entonces ahí es donde pueden pasar problemas como tal y repararlos es un poco complicado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mecanismos de generación de alteraciones. Tenemos lo normal, que sería se unen normales los juegos al momento de hacer una separación para multiplicación de células, se vuelve normal, todo normal. Sin embargo, aquí en esta porción, en la segunda división como tal, va a haber una no disjunción, entonces no se separan en dos células, sino que todo se va a una y otra se queda sin nada. Entonces este es uno de los mecanismos. Esto sería lo normal. Lo normal es que tenemos dos, se separan uno y uno, se separan otra vez, uno, 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 uno. Pero cuando hay una no disjunción, entonces se van todos a uno y el otro se queda sin nada. Y estos son como los mecanismos como tal. O sea, simplemente se refiere a que en la división celular, por alguna razón u otra, no hubo una distribución justa o normal como tal del material genético de los cromosomas, entonces todo se va a una célula y la otra se queda sin material genético. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cromosomopatías. Tenemos lo que es la triploidea, por ejemplo, que puede ser de mole incompleta, que tenemos aquí. Si podemos ver, esto sería una euploidea, lo que les mencionaba, que todos los cromosomas van a tener 3. Esto tiene muy malos prospectos para supervivencia. Entonces, todo el juego de ADN como tal va a tener 3 cromosomas en vez de tener nada más 2. ¿Okay? Esta sería una euploidea. Y luego aquí estamos hablando como tal de una aneuploidea, que sería monosomía del X. ¿Okay? Aquí no tenemos al homólogo del X. Entonces, este es el síndrome de Turner. Entonces, estos son nada más algunos ejemplos como tal de cromosomopatías. Esta sería una euploidea, esta sería una aneuploidea. Y aquí tenemos lo que les mencionaba, que suele ser como el más reconocido por todos, el que tiene como más difusión, que sería la trisomía del cromosoma 21, que resulta en lo que es el síndrome de Down. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el ejemplo y aquí nos damos cuenta que son 3 en vez de 2, por lo tanto es una trisomía. Y sería una aneuploidea porque solo afecta a uno de los cromosomas, no todos los cromosomas. Luego les mencionábamos lo que era translocación, deleción, inversión, todo eso, ¿ok? Entonces, deleción literalmente es supresión como tal. Una porción del cromosoma por alguna razón se va a eliminar y se va a condensar en otra parte. Entonces, este como tal puede verse como una porción muy chiquita, pero acuérdense que son miles de genes. O sea, en un cromosoma son miles de millones de genes condensados, entonces la pérdida de uno es la pérdida de muchísimos genes. Luego tenemos la duplicación, que como tal es que un segmento se va a duplicar. Por alguna razón se duplica, entonces el cromosoma se expande, tenemos doble de los genes y pues eso es un problema. Y por último tenemos la inversión, que es que se da la vuelta. ¿Okay? Se va a dar la vuelta, tenemos un segmento y se va a dar la vuelta. Entonces aquí podemos ver que esta sección debería estar arriba, sin embargo se invirtió y se dio la vuelta, entonces pues así quedó. Y tenemos la translocación recíproca y no recíproca, ¿okay? Que es entre como tal cromosomas homólogos, ¿okay? Entonces tenemos los cromosomas como tal, tenemos un segmento, otro segmento, por alguna razón se intercambian. Entonces aquí podemos ver que es recíproca, ¿por qué? Porque pues es una porción y otra porción se le pasa, ¿okay? Cada cromosoma homólogo le va a pasar una porción al otro. Sigue siendo una alteración, pero pues es recíproca porque cada uno le pasa una porción. Luego tenemos la no recíproca, que es que solo uno de los cromosomas le pasa una parte al otro cromosoma, pero el otro cromosoma no le va a pasar nada al otro. ¿Ok? Entonces, estos son como los mecanismos de, ya estamos hablando de estructura cromosomal, no tanto del número. Los otros eran de números, esto es de estructura. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Yo. ¿Puedes repetir lo de translocación recíproca y no recíproca? Sí, translocalización recíproca como tal
se refiere a cuando una porción del cromosoma se le pasa a otro cromosoma, pero de ese cromosoma al que se le pasó la porción, le va a pasar otra porción a este cromosoma. Entonces, como puedes ver aquí, el verde le pasa esta porción al rojo, pero el rojo también le pasó una porción pequeña al verde, ¿ok? Esto es recíproco, cada quien se pasa. Es como si alguien te da algo y ese alguien te regresa algo. Entonces, por eso es recíproca. Sin embargo, en la que es no recíproca, el amarillo le pasó una porción al gris, pero el gris no le pasó nada al amarillo. Entonces, simplemente se cambió la estructura de uno a otro, pero no recibió nada a cambio. Va, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, también tenemos que hablar aquí de los agentes mutágenos, ¿ok? Van a ser estos factores que van a causar lo que estamos hablando, aneuploidías, que van a causar alteraciones como tal en la información genética, ¿ok? Aquí tenemos alguna mutación como tal de genes específicos, pero acuérdense que también puede ser en el número o estructura de los cromosomas, ¿ok? Y como estoy segura que ya les he comentado no solo en la clase, sino en general en la vida, hay ciertas sustancias que ya sabemos que tienen alteraciones como tal. Entonces tenemos la radiación UV, que sería del suelo como tal, de camas de bronceado, creo que se llaman. Entonces, radiación UV directa puede tener alteraciones a la información genética. También los rayos X como tal, químicos como humo de cigarro, o sea, en sí el tabaco, nitratos, humo como tal, peróxidos químicos pueden tener alteraciones como tal en el ADN. Y por último tenemos agentes infecciosos que, como podemos ver incluso en la situación actual, y lo van a ver un poquito más adelante cuando vean inmuno, lo que van a hacer estos agentes es que se introducen a la célula como tal, modifican el ADN y así se duplican. Entonces, nada más los agentes mutágenos son aquellos factores que pueden cambiar la información genética. Y aquí tenemos otro concepto muy importante que serían los clastógenos, que van a ser agentes que introducen la ruptura de cromosomas, ¿ok? Que van a llevar a una mala organización en las zonas separadas, ¿ok? Clastógenos, acuérdense siempre que cuando vemos algo de clasto, usualmente se refiere a destrucción o separación, ¿ok? Entonces, los clastógenos van a ser estos agentes mutágenos como tal, porque son agentes externos, por así decirlo, que van a introducir la ruptura, ¿ok? Los cromosomas se van a romper, se van a separar y en el momento de querer organizarse o querer volver a unirse, va a haber una muy mala organización y puede pasar esto de las translocaciones o de inversiones como tal, ¿ok? Entonces los clastógenos, que pueden ser benceno, óxido de etileno, arsénico, algún mecanismo químico, causa esto, separación de cromosomas y mala organización como tal. Entonces aquí pueden ver uno de esos mecanismos, pasa el clastógeno, lo separa y al momento de organizarse pues se dan con el otro y terminamos en lo que es una translocación recíproca. El verde se quedó con una parte del negro y el negro se quedó con una parte del verde, pero no debería ser así, ¿ok? Entonces estos nada más son como ciertos mecanismos que pueden alterar a lo que hablamos de las cromosopatías. Entonces, en caso de algún error, hay varios mecanismos de reparación del ADN. Usualmente estos mecanismos de reparación, como vamos a ver ahorita, se refieren más a mutaciones, porque es mucho más fácil arreglar como tal un segmento del cromosoma a todo el cromosoma, ¿ok? Entonces estos mecanismos suelen referirse más que nada a mutaciones genéticas de un gen específico, algunos genes que ya habíamos visto que suceden más seguido de lo que creemos. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos lo que es la reversión de la lesión, que va a ser la reparación más directa. Es la que sucede más seguido, es la más directa, nada más es como sucede un error, tu cuerpo lo detecta inmediatamente y lo cambia. Es la más directa, ¿ok? Entonces hablamos de la polimerasa, que va a agregar un nucleótido incorrecto a la nueva cadena de ADN, lo que habíamos visto en mutaciones, ¿ok? De sustitución, va a agregar un nucleótido incorrecto. Esto no debería ir ahí. Entonces la misma polimerasa va a detectar su error, va a decir, ah, caray, timina no va con guanina. Entonces aquí hay un error. Entonces la polimerasa va a utilizar su misma, o sea, todo esto es la polimerasa, comete un error, detecta su error y ella misma lo corrige, ¿ok? Entonces va a utilizar la exonucleasa para quitar este nucleótido y agregar ahora sí el que sería citosina, ¿ok? Entonces reversión de la lesión no tiene mayor caso, nada más es
que la polimerasa va a agregar. No sé si hay alguna duda de esto. Okay. Otro mecanismo. Perdón, en el chat habían preguntado si podrías repetir de lesión. Creo que ya lo pasaste. Ah, perdón. ¿Cuál? Era en lo de daños al cromosoma, mutaciones, perdón, y pidieron si podrías repetir de lesión. ¿En esto? Creo que estaba un poquito después. Yo, perdón si no veo el chat, pero es que luego no me aparece aquí directo. Me pueden interrumpir sin problema. O sea, prendan su micrófono y me pueden interrumpir. ¿Esto? Sí, ahí, que dice de lesión a la izquierda. Ah, ok. Ok. Estos son nomás mecanismos. Acuérdense que habíamos visto que las cromosomopatías como tal pueden ser alteraciones en el número, que ya vimos que son euploidías o aneuploidías, o pueden ser alteraciones en su estructura, ¿ok? Tal vez no se altera su número como tal, pero su estructura sí. Entonces, estos son como los mecanismos comunes, ¿ok? De lesión nada más es que uno de los segmentos, que aquí tenemos marcado en azul, por alguna razón se borra y ya, no regresa. Entonces, se pierde una parte gigantesca de lo que es el ADN, porque acuérdense que los cromosomas es miles y miles y miles y miles de genes condensados, ¿ok? Entonces, cuando se borra, se suprime una parte del cromosoma, se están suprimiendo miles de pares de bases que representan a genes específicos. Entonces, la deleción como tal nada más es que un segmento del cromosoma se borra, se desaparece y perdemos todo eso. La duplicación es que ese segmento, bueno, no ese segmento específico, pero un segmento del cromosoma se duplica por alguna razón. Pueden ser los agentes mutágenos que ya vimos, o los pastógenos, todos estos mecanismos. Y por alguna razón se duplica, se hace doble. Entonces aquí podemos ver que tenemos, en vez de solo tener un segmento, como sería lo normal, tenemos dos. Y pues tenemos doble material genético y eso puede representar un problema a la hora de la expresión como tal de proteínas. Podemos tener más proteínas. Acuérdense lo que habíamos visto de los codones y eso. Y por último, el mecanismo de inversión es que se voltea. Literalmente tenemos un segmento así y se va a voltear. Entonces, en el nuevo cromosoma va a estar volteado y pues obviamente esto afecta la secuencia de nucleótidos porque pues está invertido, está al revés, va a afectar la secuencia de nucleótidos y entonces va a afectar todo el proceso de traducción, de transcripción y por lo tanto la síntesis de proteínas. Y lo de translocalización recíproca es nada más lo que mencionaba, que este cromosoma le pasa un pedacito a este cromosoma y este cromosoma le pasa un pedacito a este cromosoma. Está mal, pero pues se lo pasan entre sí. Y la no recíproca es nada más que uno se lo pasa al otro y el otro no le va a pasar nada. Y estos mecanismos pasan por lo que ya les comenté de los agentes mutágenos, ¿ok? Si, por ejemplo, durante el embarazo la mujer se encuentra expuesta, por ejemplo, a alcohol o fuma mucho o algunas drogas o algunos agentes químicos, puede suceder alguno de estos, se aumenta el riesgo como tal, porque es lo que les mencionaba de los clastógenos, van a inducir la ruptura de los cromosomas. Estas sustancias pues no deberían estar ahí, van a adentrar el material genético, van a romper los cromosomas y al momento de reorganizarse pues va a suceder alguno de estos errores, ¿ok? No sé si quedó claro. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Diego. Ok. Entonces ya habíamos hablado del mecanismo de reparación, que es lo que la reversión de la lesión, que es que la misma polimerasa, que es la que agrega los nucleótidos, acuérdense que vimos eso en el mecanismo de duplicación, la misma polimerasa comete un error al agregar un nucleótido, se da cuenta de ese error y ella misma, mediante la ayuda de la exonucleasa, exit, fuera, saca ese nucleótido y ya adentra el correcto, ¿ok? Entonces es el mecanismo más directo y suele ser para lo que son sustitución de bases que vimos en mutaciones.
Luego tenemos otro mecanismo de la lesión que sería la escisión de bases. Acuérdense que escisión es como cortar, ¿ok? Entonces la glicosilasa va a detectar y va a eliminar un tipo específico de la base dañada, ¿ok? La glicosilasa va a ser específica, ¿ok? Entonces sucede algo, puede ser por la desaminación. Acuérdense que habíamos visto los mecanismos epigenéticos de metilación y eso. La desaminación, como tal, los aminos, va a convertir una base de citosina en uracilo, por alguna razón. Entonces la glicosilasa específica va a detectar este uracilo, lo va a eliminar, se deja la base como tal sin nada, se deja solita. Este agujero se va a eliminar como tal y luego la ADN polimerasa pues va a regresarse y va a llenar. Entonces este mecanismo nada más se refiere a que por alguna razón ya sucedió todo este proceso de transcripción, ya sucedió por alguna razón, after the fact sucedió un cambio, entonces la glicosilasa va a detectarlo, va a quitar este nucleótido, se queda el hoyito ahí y regresa la polimerasa y pone el nucleótido correcto y sella de nuevo la brecha como tal. Entonces, escisión de bases nada más se refiere a eso. ¿Vale? Perdón, pero ¿qué enzima o proteína es la que, digamos, retira a la base incorrecta de ahí? Ok, la glicosilasa específica va a detectar y lo va a eliminar. La ADN polimerasa va a llenar el agujero porque ese es su trabajo, poner los nucleótidos, y la ligasa va a cerrar esta brechita. La ligasa va a hacer que los puentes de hidrógeno se vuelvan a cerrar. Gracias. Luego tenemos la escisión de nucleótidos, que va a ser más o menos el mismo concepto que la pasada, pero se va a referir a porciones grandes como tal de la secuencia, ¿ok? La escisión de base se refería a una sola base, ¿ok? La escisión de nucleótidos se va a referir a un bonche mucho más grande. Entonces, como vemos aquí, aquí habla, por ejemplo, de radiación UV, que ya les hablamos que es uno de los agentes mutágenos, pero puede ser por cualquier otra razón. Este es nada más un ejemplo para ilustrar, ¿ok? Entonces, por alguna razón, por algún agente mutágeno, por algún error en la replicación, toda una secuencia de ADN está incorrecta, ¿ok? Vamos a tener un daño, puede ser estructural o puede ser un daño como tal en la secuencia. Entonces aquí podemos ver que es un daño estructural como tal, es un dímero, ¿ok? Estos están unidos, no deberían estar unidos. La timina debería estar unida con su adenina, como están aquí, ¿ok? Aquí están unidos entre ellos, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es que cuando se va a detectar este daño como tal, se va a abrir, se van a separar los puentes de hidrógeno, se van a abrir como tal y se va a sacar una porción gigantesca, ¿ok? No gigantesca, pero una porción relativamente grande, tomando en cuenta el tamaño. Entonces, esto es lo que es como tal lo de la escisión de nucleótidos, es que se detecta un daño y se retira una porción muy grande como tal del ADN y luego ya el ADN polimerasa, que pueden ser que es la que es encargada de agregar todos los nucleótidos, se regresa como tal, reemplaza todo el ADN para ahora sí quitar lo que es el dímero y ponerlo normal como debería ser, y la ligasa va a sellar el esqueleto. Es lo que habíamos visto en semana 1 y semana 2 de transcripción. Todas estas enzimas que habíamos visto van a volver a actuar para reparar este daño. Entonces, escisión de base se refiere a una sola base, se quita. Escisión de nucleótidos se refiere a una secuencia relativamente grande. Una pregunta. Es que no entendí bien qué es lo del dímero de timina. Ok, dímero nada más se refiere a que se van a unir entre ellas. Entonces, si aquí tú te fijas, cada base debería ir unida con pues su base homóloga, por así decirlo, la que está bajito. Aquí, por alguna razón, la timina y la timina se juntaron. Entonces ya no se pueden juntar con la adenina, ¿ok? Y ese es un problema. Entonces, si ya nos fijamos ahí abajo, que me choca que no me deje llevar el puntero hasta allá porque se abre esa barrita, pero si nos fijamos ahí abajo, la timina ya cada una está unida con su base de adenina específica, ¿ok? Entonces, nada más el dímero como tal se refiere a que se unen entre ellos. Gracias. Vamos a tener la reparación de bases mal apareadas, ¿ok? Que va a suceder
después de que se ha hecho el ADN nuevo como tal, lo que habíamos visto en la duplicación, y su función va a ser eliminar y reemplazar las bases mal apareadas, ¿ok? Las que no se revisaron. Entonces ya habíamos hablado que el mecanismo más directo va a ser la reversión de la lesión. Esto sucede casi siempre. O sea, ahorita incluso se nos están duplicando células, se nos está duplicando a nosotros material genético. Entonces, si ese mecanismo directo no llegó a detectar el error, hay otros mecanismos que vienen después que ya los pueden detectar. Y uno de esos es la reparación de bases mal apareadas, ¿ok? Entonces aquí tenemos a guanina con timina, ¿ok? Este es un emparejamiento erróneo, está mal, ¿ok? Entonces la nueva cadena de ADN se va a cortar un pedazo bastante grande, ¿ok? Para eliminar todo el nucleótido. ¿Por qué se corta un pedazo más grande? Porque no es tan específico el mecanismo. O sea, el mecanismo nada más como que detecta la localización y dice, ay, aquí como que hay algo, por aquí como que hay algo mal, mejor quito todo, ¿ok? Entonces se quita todo, la ADN polimerasa regresa otra vez, la ligasa va a sellar la brecha y todo nuevo como tal. Entonces la reparación de bases mal apareadas es un mecanismo como plan B, por así decirlo. Si el mecanismo más directo no lo detectó al principio, sucede lo que es la reparación de bases mal apareadas. ¿Ok? ¿Quién es el que detecta el error aquí? Como tal, siempre lo que la detecta va a ser la glicosilasa. Como tal, la glicosilasa es como el mecanismo más encargado de detectar estos errores. Pero también depende, por ejemplo, eso ya es un poquito más específico, pero de la sección como tal del ADN pueden tener diferentes mecanismos, porque hay secciones que tal vez estén un poquito más propensas a otras a sufrir de estas mutaciones. Pero usualmente es la glicosilasa específica. Luego tenemos aquí los rompimientos de doble cadena que van a tratar como tal a las cadenas, ¿ok? En los mecanismos de reparaciones pasadas estábamos hablando específicamente de una de las cadenas, aquí estamos hablando de las dos cadenas, ¿ok? La unión como tal de los extremos no homólogos se van a romper, por alguna razón las cadenas se van a romper, por ejemplo puede ser por la radiación, por los rayos X o por UV o por si estamos expuestos a una radiación, se pueden romper estas cadenas. Y tenemos la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga como tal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos de no homólogos, quiere decir que solo uno de los cromosomas se rompe y el cromosoma se vuelve a pegar, ¿ok? Usualmente sucede una pequeña mutación en el sitio de hélices, en el sitio donde se pegan. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una taza y la rompemos, la volvemos a pegar con cola loca, aunque ya esté de regreso hay algo nuevo ahí, pues tenemos la cola loca en medio, ¿ok? Siempre va a estar algo nuevo ahí. Entonces, se vuelve a pegar y solemos pensar que, bueno, pues ya, así quedó todo normal. No, suele haber una pequeña mutación, no es un mecanismo perfecto, ¿ok? Y la recombinación homóloga como tal se refiere a que se rompe uno de los cromosomas, pero va a pedir el apoyo, por así decirlo, del cromosoma homólogo, ¿ok? Entonces, hay una ruptura, aquí tenemos el cromosoma homólogo, el cromosoma roto se va a emparejar con su homólogo, entonces va a tener una porción como tal, se va a reemplazar por la recombinación, ¿ok? Entonces se rompe y la parte que le falta la va a copiar del cromosoma homólogo y ya, la va a tener así. Y esto suele ser un poquito, es más tardado que este mecanismo como tal, este es mucho más inmediato, pero esto suele tener menos mutaciones como tal en el sitio de hélices. No sé si hay alguna duda como tal de los mecanismos de reparación, porque esos eran los que estaban en el contenido. ¿Crees que nos tengamos que aprender como que qué tipo de mutágeno causa cada tipo de mutación? No, porque no tienen uno específico como tal, o sea, la radiación UV puede causar muchas mutaciones distintas. Lo que sí tienen que tener muy en claro es cuáles son los agentes mutágenos y lo de los clastógenos, de que pueden inducir una ruptura en los cromosomas. Ok, gracias. ¿Crees que podrías repetir lo de recombinación homóloga? Ajá. Esto básicamente, acuérdate que los cromosomas tienen su parejita, tienen su cromosoma homólogo, ¿ok? En la unión de extremos no homólogos, denme 2 segundos que se me va a acabar la pila de mi compu y eso va a ser Ok, en la recombinación, en la unión no homóloga como tal se refiere a que el mismo cromosoma sin ayuda de su pareja, de su cromosoma homólogo, va a
va a repararse solito, ¿ok? Se va a romper y se va a unir solito. Entonces, es lo que les mencionaba de lo de la cola loca, que va a haber una pequeña mutación en el sitio de hélices, en el sitio de unión, porque pues no todo es perfecto, ¿ok? No va a ser una unión perfecta. La recombinación homóloga es que el cromosoma va a pedir como apoyo de su cromosoma homólogo, de su pareja, ¿ok? Entonces, digamos que en el par 21, por así decirlo, se rompe uno de los cromosomas, le va a pedir apoyo a su pareja, va a copiar esa sección que se rompió y se va a unir. Entonces, por eso aquí, en esta imagen de acá, podemos ver que el cromosoma que se repara tiene una sección que sería del cromosoma rojo, que es su homólogo. Simplemente se refiere a que pide ayuda, por así decirlo. Y lo que les mencionaba es que vamos a tener una menor probabilidad de mutaciones porque pues es más específico que solo para ok, muchas gracias. Pero entonces en la recombinación homóloga no hay una pérdida del ADN, ¿verdad? O sea, solo se... Puede haber una pérdida porque pues al fin y al cabo se rompió como tal. Puede, en el momento de que copie como tal la sección de acá, puede haber ahí otro mecanismo, puede haber mutaciones, pero es menos probable que aquí. O sea, este es más tardado porque es un poquito más específico y este es mucho más rápido, pero tiene una mayor probabilidad de mutaciones. Gracias. Perdón, entonces, la diferencia es que en el homólogo es que interactúa otro cromosoma donde ahí se intercambia con el dañado. Ajá, se apoya de su cromosoma homólogo, copia como tal, aquí podemos ver, se empareja con su homólogo, va a recombinarse, se va a copiar como tal del homólogo, entonces ya se repara así. Y aquí nada más es que se vuelve a pegar. O sea, si tú, digamos que tienes dos lápices, ¿no? Aquí que los tengo aquí. Tenemos dos lápices, este es un cromosoma y este es un cromosoma. Si lo partimos a la mitad y este solito se vuelve a pegar, pues sería la unión de extremos no homólogos. Si rompemos este y pide una porción del de acá, de que si pudiéramos duplicarlo, por así decirlo, le copia aquí y se repara solito, pues ya sería la homóloga. O sea, la homóloga es que se apoya en su cromosoma pareja, en su cromosoma homólogo, para copiar esa sección que perdió al momento de la ruptura, y por eso es un poquito más específico. Sí, gracias. ¿Podrías repetir lo de bases mal apareadas? Si es que no me quedó claro. ¿Está? Sí, por favor. Ok. Esta es nada más lo que sería como el plan B de lo que es la reparación. Habíamos visto que aquí la reversión de la lesión es el más directo, ¿ok? Es detectar el error cuando sucede, ¿ok? La ADN polimerasa lo pone y dice, ay, como que ese no iba, lo quita y vuelve a agregar el que sí era, ¿ok? Este es el más directo, es en el momento en el que sucede. La reparación de bases mal apareadas es que no se detecta en el momento en el que sucede, ¿ok? Sucede y se sigue la ADN polimerasa, se sigue, no lo detecta. Entonces, esto sería como un mecanismo de revisión, ¿ok? Entonces, ya después que acabamos todo el mecanismo de transcripción, traducción, duplicación, todo esto, se regresan como tal los mecanismos a revisar que todo esté bien y detecta que va a haber un emparejamiento erróneo. En este caso sería aquí, la timina con la guanina, pues no va, ya sabemos que va timina con adenina y guanina con citosina. Entonces, lo detecta, quita un bonche mucho más grande porque como no fue en el momento, pues tienen que quitar todo esto. Se reemplaza la ADN polimerasa, se regresa a corregir su error y ya, la ligasa sella como tal el esqueleto y todo normal. O sea, como tal la reparación de bases mal apareadas es un plan B, por así decirlo, es el plan B. El mecanismo directo es en el momento, así que en el momento yo lo puse mal, chale, pues lo puse mal, lo reparo en el momento. Reparación de bases mal apareadas es, lo puse mal, no me di cuenta, entonces tengo que regresar a hacerlo de nuevo. Gracias. Ok, entonces básicamente pues la única que es... tengo una pregunta. Sí. ¿Sí? Ok, entonces en sí la única que sucede en el momento es la de revisión de la lesión. Sí. Y todas las demás ya es como después de que haya pasado. Ajá. O sea, el ADN cuando sucede es una constante, o sea, no solo es traducción y ya, bye, sino que va a ser un mecanismo constante de si lo hice bien, si lo hice bien, si lo hice bien. O sea, se revisa muchas veces. La reversión de la lesión es como si en el momento
yo pongo aquí mi cosita y digo, no, este no iba, lo saco y pongo otro. Ya esto sería después del momento. Por eso aquí, si se fijan en las imágenes, aquí no pasa que se sigue con estas bases, sino que lo repara inmediatamente. Hasta que no lo repare, pues no se sigue. Y aquí tenemos el error y ya hubo una continuación. Entonces, estos sí serían después ya como mecanismo de revisión y este es mecanismo de reparación directo en el momento. No sé si ok, gracias. Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda de semana 4? Sí, o sea, te pueden poner la definición de la reparación y ya más o menos tú dices cuál es, pero nada más acuérdense lo que hablamos ahorita, que una va a ser directa y otra va a ser dependiendo de si es una base mal apareada o si tenemos un fallo en la estructura como tal, en la unión. Y estos son lo de los rompimientos, que les pueden llegar a preguntar si en la unión de extremos no homólogos hay una probabilidad de mutación, en qué sitio, ya te dicen de que el ISI y así. Una pregunta. Lo de las bases mal apareadas y lo de reversión de lesión sería por error de la ADN polimerasa, ¿verdad? O sea, no sería por un mutágeno. O sea, okay. Es un error de la ADN polimerasa y ese error puede llegar a darse porque el agente mutágeno afectó a la ADN polimerasa. Ok. Gracias. Pero si es de la ADN polimerasa, ella solita hizo su error. ¿Alguna otra duda de esta semana? Okay. Entonces, si nos vamos a los contenidos del curso, pues ya vimos como tal todo esto y nos vamos a ir a semana 5, ¿ok? Que habla más de estrategias de terapia génica y edición del genoma. No sé si a ustedes les dejaron las mismas tareas que a mí me dejaron en el momento, pero a mí me tocó mucho investigar de CRISPR-Cas, de lo que era FISH, en los lasters. ¿Hicieron lasters? Sí. Bueno, a mí me gustaban mucho. O sea, no tan difíciles, pero sí eran bien largos. Sí, eso es lo malo. Y luego... Bien lentos también. Sí, yo les quito la voz, la verdad. Me molesta cuando te están leyendo todo. De que, me dices... no sé qué, pero son muy padres. O sea, los lasters la verdad es que aprovechanlos mucho, o sea, porque te enseñan mucho, especialmente las animaciones de que en lo de duplicación y así, te enseñan mucho te enseñan mucho. O sea, si los lasters los pueden usar para repasar, de verdad úsenlos porque a mí me explicaron mucho de estos mecanismos. Entonces, lo que les mencionaba es que puede que en su examen como tal, la verdad es que nos habían dicho información, el bloque pasado nos habían dicho que no iban a venir, luego que sí, luego que no, entonces ya no sé cómo va a estar su base como tal, pero es muy importante que sepan estos conceptos no solo para fines de examen, sino como comprensión como tal. Si vamos a pasar la presentación, al final les voy a poner un link de un forms que tienen que llenar. Pongan, por favor, se les pide que pongan su correo institucional. Chequen que esté bien escrito y por favor pongan el correo, no me pongan de que, porque la vez pasada muchos me pusieron de que sí, porfa, y pues no tenía su correo, entonces ni cómo mandárselos. Entonces les decía, esto les va a servir mucho para comprender algunos mecanismos como tal de alguna enfermedad, se los pueden incluir dentro de la pregunta, así de que se utilizó CRISPR-Cas para hacer la reparación de una translocación no homóloga. ¿A qué se refiere este concepto? Y ya tú dices, pues es cuando un cromosoma le pasa un pedazo al otro, pero pues el otro no se lo pasa a él. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Perdón, estornudé, no me gusta estornudar en cámara. Nada más quiero ver, Lupita, ¿ya estás en la sesión? Sí, ya llegué. Ok, perfecto. Entonces, Lupita les va a dar lo que es la semana 5. Bueno, uno de los conceptos o técnicas que venían para de esta semana
es lo que es el aislamiento de los ácidos nucleótidos y las enzimas de restricción. Pues estos son procesos separados. El aislamiento de los ácidos nucleicos es literalmente como aislar el ADN para después hacerle diferentes procesos, ¿verdad? Pero, o sea, el aislamiento de los ácidos nucleicos es el principal de las como estudios o herramientas que se hacen para de una cantidad, por ejemplo, de células, extraer su ADN. Entonces, por ejemplo, lo más común es que se haga una lisis. En este ejemplo, por ejemplo, lo están haciendo de eritrocitos o de cualquier tipo de célula, donde estos con diferentes mecanismos pues hace que se lise la célula y a través de varias centrifugaciones se precipitan las proteínas y así, ¿verdad? A través de varias como centrifugaciones es como una herramienta donde ponemos estos tubitos en una máquina que hace que estos se precipiten y por diferencias en la velocidad de velocidad de la máquina se precipitan diferentes elementos hasta que al final tenemos lo que es el ADN. Este se lava y al final de cuentas pues se hidrata y al final lo que se tiene pues solo el ADN de las células que al principio se lisaron. Y pues básicamente sirve para esto, o sea, primero hay una lisis celular, después se solubiliza el ADN y se eliminan los contaminantes pues se eliminan por todo este proceso que les decía de centrifugación. Esta es una herramienta pues que sirve nada más para, como les había comentado, extraer el ADN pues de las células. Y las enzimas de restricción son otra herramienta, otra herramienta donde hay enzimas de restricción ya conocidas que lo que se encargan es de reconocer secuencias características es de una molécula de ADN y cortarlas en ese punto, llamado diana de restricción. O sea, ya existen muchas enzimas que son conocidas o que están caracterizados por esto, por causar lo que es la restricción o el corte en ciertos como pares de bases que la enzima por sí misma reconoce. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, en el de arriba, reconoce una CIG, o sea, estos nucleótidos, y los corta justo por el medio porque es como el sitio al que esta enzima es preferible de cortar. Entonces, el concepto es que una enzima de restricción es aquella que puede reconocer una secuencia característica para cada enzima y cortar el ADN en ese punto en concreto que se llama sitio o diana de restricción. Y por ejemplo, lo que puede después, o sea, para lo que sirve esto es, por ejemplo, que pudieran, si después de que dos fragmentos se cortan, la misma ligasa sella los huecos, pero usualmente las enzimas de restricción se utilizan para la modificación del ADN, como en la siguiente slide creo que viene un ejemplo, que por ejemplo este es del primero es un gen blanco, en el segundo se aplican las enzimas de restricción que reconocen estos pedacitos que están justo pues sueltos, uno a cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda, y después se utiliza por ejemplo un plásmido de una bacteria que también se corta en el mismo lugar, y después si tú agarras este gen blanco que tenías con los extremos cortados y los unes al plásmido de una bacteria y la ligasa los une, al final de cuentas terminas insertando un gen dentro del genoma, por ejemplo, de otra célula. Entonces es así como se explica el ingreso de los plásmidos, por ejemplo, en este caso de una bacteria, o sea, donde tú puedes hacer una secuencia de ADN e insertarla al genoma para que produzca cierta proteína que antes no existía. Pues esto es una de las herramientas más nuevas y que todavía se están utilizando en la genética para, por ejemplo, cuando en una enfermedad genética te falta alguna proteína, se utiliza esto, o sea, la restricción de ácidos nucleicos, la inserción en el genoma de importancia,
donde se sella y entonces la proteína puede empezar a expresarse desde ese sitio. Otras técnicas que vienen la siguiente en este slide es la reacción de cadena de la polimerasa. Pues esto es una de las técnicas más utilizadas y de hecho es como que el estándar, el gold estándar para muchas enfermedades. Y esta es una técnica de laboratorio donde se hacen muchas copias de una región particular de ADN que a ti te interesa. Esta se hace a través de una ADN polimerasa que se le llama termoestable, que es la TAC polimerasa y que fue extraída creo que de una bacteria, si no mal recuerdo. Y en esto, pues esta TAC polimerasa lo que necesita es un cebador. Un cebador va a ser como que el complementario a la región que tú quieres expandir. Esta reacción se somete a varios ciclos que le permiten la producción de muchas copias de la región que es blanco. Se utiliza, esto es como la clonación del ADN y nos ayuda mucho en el análisis forense tal cual. En el laboratorio lo que se hace es que, por ejemplo, donde tenemos un ADN molde, lo separamos, ponemos un cebador que se une al molde y después es la región complementaria del péptido que nosotros queremos, pues se replica. Tantas veces este proceso se esté dando, tantas copias como tú vas a tener. Y pues esto nada más te sirve como para detectar. Por ejemplo, en estudios de investigación, tú lo que haces es tratar de detectar si esa proteína o ese péptido está dentro del genoma, entonces ya te venden un cebador específico para cada proteína que tú quieras aislar. Entonces pones el cebador, le pones nucleótidos sueltos, se pega el cebador a la región complementaria y a este se le van agregando los nucleótidos complementarios a través de la TAC polimerasa que extiende los cebadores. Entonces aquí pues nada más recordar, el cebador es específico para cada proteína que tú quieras ampliar o que quieras detectar si está en el ADN. Por ejemplo, si una proteína no estuviera en el ADN, pues el cebador nunca si un gen que te interesa no estuviera en el ADN, pues este cebador nunca se pegaría, nunca se amplificaría y tus resultados serían pues que no hay esa proteína que tú estás buscando. Y esto es el ejemplo claro de las pruebas de COVID que hacen ahora. Pues el COVID tiene un RNA positivo y para detectar si lo hay o no lo hay se tiene un cebador y ese cebador se une al genoma del virión y si es que existe pues obviamente se va a expandir. Si no existe pues obviamente el cebador nunca se va a pegar a esa secuencia porque pues la secuencia no está y te va a salir un resultado positivo, o sea, no tienes la infección o no tienes en este momento una infección por COVID. Y pues esto es básicamente lo que pasa en los ciclos de repetición para poder hacer una amplificación por PCR. Lo primero es desnaturalizar las dobles cadenas y esto se hace con temperatura hasta 96 grados. Y después se le agregan lo que les decía como los cebadores a 55 grados, se extienden a 72 grados y al final de cuentas se tiene un resultado de un ciclo completo dependiendo de los cebadores que tú tengas, ¿no? Se pueden hacer tantos ciclos como ustedes quieren para estar seguros de que sí se está... Por ejemplo, en el primer ciclo se producen 2, una por cada cadena y después 2 de cada una que serían 4 y después 2 de cada una que serían 8 y así. Entonces, para estudiar la PCR... ¿Alguien tenía una pregunta, Lupita? Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué significa desnaturalización del ADN? Desnaturalización del ADN es como lisarlo, o sea, si tú tienes una proteína, la lisas y obtienes nada más el ADN, o sea, revientas la célula literal, salen todas las proteínas y entre esas proteínas tienes el ADN. Cuando tú tienes el ADN, lo que es desnaturalizarlo es separar las dobles cadenas. Ya ves que las dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno. Desnaturalizarlo sería como romper esos puentes para tener las dos cadenas por separado, pero aquí lo hacen a través de calor.
O sea, por ejemplo, arriba tenemos las dos cadenas juntas, abajo ya está cada una separada porque se rompieron los puentes de hidrógeno y eso lo lograron a través de calor extremo, o sea, 96 grados, para que se pudieran separar. Gracias. Sí, de nada. Entonces, si quieres darle la anterior, para poder medir la amplificación de un gen, pues normalmente hacemos una electroforesis, que es una técnica donde se corren las cantidades de proteínas y tenemos pues una tira, ¿no? De, por ejemplo, de diferentes proteínas que te marcan cuánto mide cada una. Entonces, por ejemplo, si el resultado de la reacción del PCR te dice que una proteína está aproximadamente en 400 pares de bases y es la proteína que tú estás buscando, y la proteína que tú estás buscando pesa aproximadamente 400 o es de longitud de 400 pares de base, pues puedes confirmar que sí se amplificó la proteína que tú buscabas. O sea, del lado izquierdo siempre vamos a poner un marcador que te permita, o sea, de diversas proteínas que tengan un tamaño ya conocido. Por ejemplo, aquí una de 500, una de 400, una de 300, y ya cuando tú corres el resultado de la PCR, te cae que, por ejemplo, en este ejemplo está dentro del rango de los 400 pares de base, y es una manera nada más para verificar si es realmente, si se amplificó la proteína que tú estabas buscando. Y bueno, aquí es nada más un ejemplo que yo les había puesto donde se utiliza también esto del PCR, y el ejemplo dice: acabas de recibir una muestra de ADN de un cabello encontrada en la escena de un crimen junto con muestras de ADN de 3 posibles sospechosos. El trabajo es examinar el marcador genético determinado y ver si alguno de los 3 sospechosos coincide con el ADN del cabello para este marcador. Entonces, por ejemplo, aquí sí se corrieron PCRs de la escena del crimen, que es el ADN de la escena del crimen, que pesa aproximadamente los 200 pares de bases, y luego se corrieron el ADN de los sospechosos, o sea, del primero, del segundo y del tercero. En este caso, el que corresponde pues es el que es igual al ADN de la persona del crimen, que es el 2 y el 3. Y creo que en el siguiente, no sé qué otras técnicas venían en la siguiente slide. Sí, lo estoy cambiando, pero no sé por qué no se cambia. Ah, ok. Bueno, lo que sigue son las secuenciaciones, y hay dos tipos de secuenciaciones, y la secuenciación pues es un proceso que determina la secuencia de bases de los nucleótidos y pues de un fragmento de ADN que tú ingresas. Para esto necesitas romper el ADN que tú quieres en muchos pedazos y después secuenciar los pedazos y al final ensamblar estos pedazos en una cadena única y larga. Y es una pues secuencia de tipo como consenso, y es un poquito que lo que había o lo que sucede en el PCR, pero es un trabajo un poco más, como quien dice, laborioso. O sea, hay 2 tipos de secuenciación: la Sanger, que es donde el ADN blanco se copia muchas veces y se hacen fragmentos de longitudes diversas, y nucleótidos fluorescentes actúan como los terminadores de la cadena y marcan los extremos de los fragmentos, permitiendo la determinación de la secuencia. Entonces, por ejemplo, tú tienes tu primer y lo que tú quieres es extender esta cosa que se llama el template del verde. Entonces, el primer es exactamente igual al template en el inicio, y esto, igual que la PCR, sirve para ampliar el gen que es de tu interés. Entonces, por ejemplo, tú pones el primer
y después a cada nucleótido se le va a poner a un color, por ejemplo, verde, azul, rojo, morado, que se detecte en la computadora. O sea, entonces, por ejemplo, dependiendo de los que se vayan poniendo hacia el lado derecho, van a ser los diferentes colores que te va a detectar la computadora, que es el cromatograma. Y dependiendo de eso, en la computadora ya vas a tener como que tu secuenciación de este gen que a ti te interesa. O sea, supongamos que tú estás investigando cuál es la secuencia de genes de una cierta proteína, pues lo que haces es ingresar la proteína, esta se hace, ingresas la proteína y después tú preparas una solución donde tienen muchas pares de bases y estas pares de bases se le van a pegar a las complementarias de las bases que están aquí y cada una que se pegue pues va a emitir un color diferente dependiendo de la base. Estos colores los va a detectar como cromatograma y al final de cuentas te va a dar por escrito una línea gigante pues de las pares de bases que tiene todo el gen. Es un poquito como lo de la PCR, pero esto es como, o sea, sirve para lo mismo, para amplificar la secuencia, pero pues esto es a través del acoplamiento de pares de bases que tienen algún color que es detectado por el cromatograma. Después el FISH, creo que era algo, no sé si se los comentamos durante la semana, y el FISH es dedicado más que nada a una técnica a nivel de cromosoma. Lo que hace es que marca los cromosomas cuando se hibridan con sondas que emiten fluorescencia. Imaginemos que una sonda que emite fluorescencia, pues una sonda es como, si tú tienes es como para identificar que tú tienes o no tienes esa región del gen. Entonces, por ejemplo, tú haces un cariotipo y tú quieres detectar si, por ejemplo, en el cromosoma tal si se encuentra ese gen o ese gen está mutado. Lo que haces es que con un proveedor compras la secuencia del gen y esa secuencia viene adherida a una sonda. Si esa sonda complementaria se adhiere a esa región del gen, emite un color. Y si no se adhiere a esta, pues no emite un color. Entonces, para esto pues se necesitan los mismos procesos anteriores. Necesitas romper las células, necesitas dejar el ADN solito y después añadir la sonda de interés, que va a ser el fragmento del ADN que tú quieres buscar, o sea, el gen, la secuencia del gen que tú quieres buscar, pero está marcado con fluorescencia. Si se pega al cromosoma, o sea, su cadena complementaria, y emite color, eso te dice a ti que, o sea, si pues ahí está el gen, ¿verdad? Porque se está marcando el color. Pero si la sonda no se pega o no se hibrida a la complementaria, es porque no hay una complementaria y entonces el gen no está, o está mutado o le pasó algo, pero el gen no se está expresando, o sea, se eliminó esa parte del gen. Entonces el FISH es una técnica más a nivel de cromosomas. Y los microarreglos es una herramienta que tiene muchas aplicaciones, pero lo principalmente es como medir o cuantificar en números las mutaciones en genes específicos para el diagnóstico de enfermedades. Era más o menos como lo que decíamos de las enfermedades poligenéticas, donde hay muchos tipos de mutaciones. Entonces, por ejemplo, aquí sí se utiliza el ADN, que se marca con diferentes colores para diferenciarlo, o sea, diferentes tipos de ADN, y en el microarreglo se van a unir las secuencias del ADN a secuencias complementarias que están adheridas en esta superficie, o sea, en este cuadrito blanco que vemos arriba, en el vidrio. Esta superficie va a tener miles de secuencias que representan los genes de un genoma o las mutaciones conocidas que están asociadas a una determinada enfermedad. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es tu cuadrito y tú aquí tienes como muchos tipos de genomas que ya tienen una mutación conocida para cierta enfermedad. Tú lo que agregas en el microarreglo pues va a ser, o sea, diferentes tipos de ADN marcados con diferente color, o sea, como por ejemplo de diferentes pacientes, o por ejemplo el control, y el rojo que sería
el verde y el rojo que son el control, y después agregas los fragmentos del ADN y dependiendo del color que te dé, te va a salir de que si se hibrida, emite color verde, si se hibrida el segundo, pues rojo, y si hibridan los dos, pues va a ser como amarillo. Y lo último es la terapia génica, y esto se refiere al tratamiento que utiliza la transferencia de genes, un poquito como lo que habíamos visto ahorita con las enzimas de restricción, que lo que trata de hacer es transferir genes de una célula de un paciente para curar algún tipo de enfermedad. Es lo mismo que ahorita veíamos en lo de la restricción de enzimas. Se basa en material genético, se basa en transferir material genético por diferentes vectores, que virales son los más comunes, y el modo de transferencia es en vivo o ex vivo, y el tipo celular que incorpora el material, dependiendo de la enfermedad a curar, pues difiere. Creo que el siguiente slide trae un video donde explica muy bien esto de la terapia génica con CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es prácticamente como una enzima de restricción que agrega, interrumpa o cambia secuencias específicas para corregir cierto problema. El CRISPR permite guardar fragmentos de ADN foráneo entre estructuras del ADN, y el ARN mensajero se crea a partir del ADN almacenado en el sistema del CRISPR-Cas y se puede unir a la zona complementaria del ADN que tú deseas. Y el Cas9 pues es la enzima que reconoce esta unión entre el ARN mensajero y el ADN y produce el corte. Entonces creo que en el video les va a quedar mucho más explicado que como yo se los pueda comentar. Entonces si se puede poner el video, está creo que muy cortito. Si se escucha el video. Si se escucha el video. Yo no lo escucho. Estoy intentando ponerle el sonido. ¿Cómo? Digo, en Zoom sí sé que le pones de que volumen, pero ¿alguien sabe cómo puedo hacer para que se escuche? Yo no sé, la verdad. Pero igual si quieres, pues, si batallas, cada quien lo podemos ver en nuestras casas. Sí, yo creo que tal vez en los tres puntitos te aparece configuración y ahí puedes elegir qué micrófono está sonando. Déjame, si hoy se escucha, por favor, manden mensaje. Pero bueno, igual si quieren se los pasamos por la PPT. No, el link del grupo y ahí. I suspect we've misspelled a word. ¿Ya se escucha? Ah, ok, perfecto. Gracias.
Bueno, igual y creo que casi no se escuchó, pero igual ya más o menos vieron de lo que se trata. Y igual si lo ven, ya cada quien pueda pues volverlo a escuchar si quieren. Acuérdense que en el grupo, ahí mismo en la descripción del grupo, tenemos un documento de Google Drive con un montón de recursos de que videos, explicaciones, teoría. Entonces ahí lo pueden checar. Les vamos a mandar obviamente la presentación y esto sería como tal todo de la semana 4 y semana 5. No sé si hay alguna duda, no solo de esta semana, sino de toda la materia como tal. Muchas gracias. Ok, si no hay alguna otra duda, pues antes que nada desearles mucho éxito en el ACE. Cualquier pregunta nos pueden mandar mensaje. Lupita y yo tenemos asesorías individuales entre semana, entonces cualquier duda ahí nos pueden comunicar. Y para recibir como tal lo que es la presentación y la grabación de la sesión, por favor llenen este forms. Lo que les mencionaba, por favor poner su correo institucional, nada más asegurarse que esté bien escrito y que sea su correo como tal, para pasarles todos los recursos. Disculpa, si yo ya llené la retroalimentación para la semana 1 y 3, ¿lo vuelvo a llenar para esta? Sí, por favor, para tener un seguimiento de esto. Lo que es el registro, ahorita lo vamos a mandar también al grupo junto con este link para que por favor lo llenen. De preferencia llenarlo ahorita porque si no se vuelve un relajo estar compartiendo a gente que lo llena mañana o pasado. Entonces si lo pueden llenar ahorita se los agradeceríamos mucho. Ahorita los vamos a mandar al grupo, igual ahí tienen todos los recursos y nos pueden mandar mensajes sin ningún problema. Gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bonito día. Igualmente. Muchas gracias.